Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a este primer encuentro tecnoformativo de la asignatura de Introducción a la Computación. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Sabrano, soy licenciado en Educación, mención informática, especialista en planificación educacional y magíster en gerencia educativa. Para este trimestre que estamos comenzando, que estamos arrancando con todos los motores puestos a este trimestre 2025-2, vamos a comenzar con esta unidad tan interesante conocida como Introducción a la Computación. Aquí veremos de lo más básico de un computador, los componentes básicos, su ensamblamiento, todas sus partes internas, como su funcionamiento e inclusive alguna parte de lo que viene siendo el trabajar con los paquetes ofimáticos, que de verdad es realmente interesante y es muy entretenido aprender a conocerlos. Para esta primera unidad, vamos a comenzar con lo que es el tema de la arquitectura del computador. Esta unidad bastante interesante. Bueno, en primera instancia, ¿qué viene siendo un computador? Es una máquina electrónica que procesa, almacena y muestra información. Es una herramienta fundamental en la vida cotidiana, ya que permite realizar tareas de forma automática rápida y también es conocida generalmente como un ordenador o computadora. Está formada de dos partes, hardware y software. Momento. Para hablar un poco más de este término, estas dos partes, hardware y software, cuando hablamos del hardware, viene siendo toda la parte física, la parte tangible, todos aquellos materiales que se pueden utilizar, se pueden ver, se pueden prácticamente tocar. Y cuando hablamos del software, viene siendo aquella parte que es lógica, que no es física, que pertenece a todos los programas, aplicaciones que son utilizados en el computador, es decir, todas aquellas aplicaciones que permiten pues el funcionamiento del computador desde su sistema operativo hasta el paquete ofimático u otros programas que tengan instalados en nuestro computador. En el caso de hardware, vamos a hablar primero de esta parte importante, esta parte física. Vienen empezando, pues, en primera instancia por dos elementos fundamentales, lo que es la tarjeta madre y el disco duro. Cuando nosotros nos hablan de tarjeta madre o placa principal, viene siendo la estructura interna del computador donde se encuentran circuitos eléctricos, es el procesador, la memoria, las conexiones principales. Esto cuenta como el software físico conocido, en este caso la BIOS, que permite el cumplimiento de esas funciones. Cuando hablamos de ese software básico, esa parte física viene siendo un pequeño dispositivo que está dentro de la tarjeta madre. Como podemos ver, la tarjeta madre en esta diapositiva viene siendo aquella placa o aquel ensamblaje principal que tiene todo computador que permite su funcionamiento. Y pues en la tarjeta madre vamos a encontrar la BIOS de una forma física, pero la BIOS viene siendo ese programa, ese software básico. Yo creo que cuando encendemos un computador, ustedes han visto que en primera instancia se nos muestra una serie de comandos, de instrucciones que dice presione F1, presione F9, presione F2. Bueno, cuando presionamos estas teclas al iniciar el computador, entramos a este sistema o a este programa llamado BIOS. La BIOS lo que se encarga es de gestionar y prácticamente indicar o redireccionar al computador al sistema operativo. Es decir, viene siendo aquel elemento o aquel software principal que debe tener un computador específico para su funcionamiento. Pero en sí, cuando hablamos de todas estas partes que son básicas, por lo menos de este software básico, ¿dónde va a estar guardado? ¿Dónde va a estar instalado? Él va a estar instalado en el disco duro. ¿Qué es el disco duro? Es un dispositivo de almacenamiento de datos que se emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos recubiertos con material magnético unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Como ustedes pueden observar en esta imagen que tenemos del disco duro, viene siendo aquel dispositivo magnético o electrónico que va a permitir el grabado de información sobre una serie de platos rígidos uno encima de otros. Ellos van a estar sujetos por una estructura que viene siendo un eje central y a su vez van a ser leídos por un brazo mecánico. Para ir dando más contexto, vamos a volver atrás un poquito con la tarjeta madre. Viene siendo pues tarjeta, aquel dispositivo principal que está distribuido por las siguientes partes o funciones. Observen. La tarjeta madre que les muestro a ustedes aquí es una tarjeta ya que tiene bastante tiempo en el mercado, un poco bastante antigua para decirlo de esta manera. Ella pues se utilizaba mucho en equipos pues por lo menos como Pentium 4 o Pentium 3. Pero aquí específicamente tenemos diferentes conexiones.
En este caso, ¿qué tenemos? En primera instancia, por la parte inferior podemos encontrar los puertos paralelos, los conectores de audio USB. Los puertos paralelos vienen siendo aquellas conexiones que tenían por lo menos anteriormente el teclado y el mouse para lograr una conexión más eficiente. Claro que hoy en día, para dar una conexión mucho más universal, se trabaja con conexiones USB como las conocemos. También tenemos las conexiones de redes, que viene siendo aquel dispositivo, aquella conexión que permite la instalación del cable de red, ya sea una red de internet o una u otra red que tengamos. Tenemos también lo que viene siendo los slot de la tarjeta de video. El slot de la tarjeta de video viene siendo aquellas ranuras en donde podemos insertar específicamente lo que es una tarjeta de video, que permite la tarjeta de video pues dar un mejor procesamiento a la imagen o a todo lo que viene siendo la gestión de video que puede tener un computador. La BIOS. Recuerden que hace rato estábamos hablando de la BIOS. La BIOS viene siendo este pequeño dispositivo que podemos ver acá conectado a la tarjeta madre. A su vez, este va a tener un pequeño conexión directamente con lo que es el disco duro. Ya más adelante les voy a indicar dónde va a ir esa conexión. Las ranuras PCI vienen siendo las ranuras que permiten, pues, prácticamente la conexión de diferentes tarjetas, ya sean tarjetas de red, tarjetas de televisión u otras tarjetas. Tenemos lo que son las baterías, que viene siendo un pequeño dispositivo al estilo de una batería de reloj que permite pues prácticamente que se mantenga la hora y la fecha al día del computador e incluso pues mantener otros dispositivos, otros programas, otros hardware que se mantengan actualizados y que no haya una desconfiguración del sistema operativo. El IDE o las ranuras IDE viene siendo aquella conexión que existía hace algún tiempo para la tarjeta madre, más para la tarjeta madre con respecto al disco duro. Más adelante pues les voy a mostrar lo que era un cable IDE y pues hay un cable actualmente llamado IDE SATA, que es mucho más pequeño. El conector de alimentación es un pequeño conector eléctrico que va a permitir la conexión del cable eléctrico con lo que viene siendo lo que viene siendo el conector eléctrico, o como también lo tenemos con otro nombre muy conocido. La memoria RAM viene siendo, o las zócalos de la memoria RAM, vienen siendo aquellas ranuras o aquellas tarjetas que podemos insertar para mejorar el rendimiento de nuestro computador. Es decir, aquí es donde insertamos nosotros esta memoria tan famosa que hoy en día, por lo menos cuando buscamos un teléfono, que sea una memoria de 2 gigas, 4 gigas u 8 gigas. Es aquí en un computador donde van a ir insertadas esas tarjetas de memoria. Y por último tenemos el zócalo del microprocesador o el zócalo del procesador. Este zócalo pues va a estar prácticamente en la parte inferior, va a estar con un chip que viene siendo el microprocesador o la famosa CPU. Yo creo que muchas veces a nosotros nos han dicho cuando éramos niños, nos decían las partes del computador son monitor, teclado, mouse y el CPU. Nos decían el CPU, aquella parte grande, tangible, que decíamos que era como un cajón. No, él se llama cage o torre. Y dentro de esta cage o torre es donde vamos a encontrar como la tarjeta madre, disco duro y las demás conexiones eléctricas. Pero realmente aquí lo que viene siendo el verdadero CPU viene siendo un chip o una tarjeta de este tamaño que permite su conexión dentro del zócalo del microprocesador o el procesador. Él va a estar recubierto a su vez por un disipador de calor que va a permitir que este no genere tanto calor ni un recalentamiento al equipo, e incluso se le coloca una pasta térmica para recubrir el procesador y evitar que se queme o algún cortocircuito genere por la gran cantidad de calor. Vamos a hablar ahora del disco duro. ¿Cómo está este disco duro? ¿Cómo puede estar compuesto el disco duro? Tal cual como lo podemos observar acá. En primera instancia, tenemos los discos rígidos, que vienen siendo aquellos discos recubiertos de una aleación metálica especializada con silicio. Ellos están pues allí uno sobre encima del otro, están en un centro por un eje o motor que permite el giro de estos discos, y su lectura permite por un cabezal de lectura y escritura, además de un accionador para que este brazo mecánico o este cabezal pueda moverse. Tenemos también lo que son las conexiones de interfaz. Las conexiones de interfaz vienen siendo aquellas que permiten la conexión o permitían anteriormente. Observen la cantidad de ranuras o de dientes que tenía la interfaz. Y el puente de suministro de energía, aquella conexión pequeña que permite la conexión a la fuente de electricidad o la fuente de poder que viene siendo la fuente de electricidad de un computador de escritorio.
Ok, hablemos un poquito más allá de otros nombres que podemos encontrar en un disco duro. Tenemos el cabezal de lectura y escritura, como les acabo de mencionar, el eje central o el motor, el impulsador o la cabeza de ese brazo mecánico y pues en la parte de atrás las conexiones. Recuerden que un disco magnético o hard disk, como se le conoce en inglés, está compuesto por un disco o varios discos iguales colocados uno sobre el otro, solo construidos con un material magnético y recubierto con una capa magnética. ¿Por qué esta capa magnética? Para que puedan ser leídos por este brazo mecánico. Ok, antes de continuar con nuestra clase, hay algo que sí quiero aclarar aquí en lo siguiente. Un disco duro está compuesto por varios discos y estos discos a su vez están compuestos, como podemos observar aquí, por pistas, sectores y un conjunto de sectores. Cuando hablamos de la pista se refiere a todo el circuito de conexiones que tenemos. Y cuando hablamos del sector viene siendo aquel cuadro o aquel pequeño cuadro que tiene una información específica. Cuando hablamos de un conjunto viene siendo una serie de sectores uno detrás de otros que pueden tener cierta información. Y un splitter de sectores viene siendo de repente tres o más sectores unidos, pues prácticamente en una conexión que viene siendo pues vertical. Y pues el conjunto de sectores viene siendo pues prácticamente, perdón, viene siendo vertical y los clústeres vienen siendo horizontales. Recuerda, clústeres horizontales y el conjunto vertical. Pendiente con esa parte. Al igual que los discos al igual que los disquetes. No sé si ustedes llegaron a conocer alguna vez el disquete, aquel disco de memoria de este tamaño, aquella cajita pues, que era prácticamente de este grosor y como de este tamaño. Se tiene que la información se guarda por ceros y unos. ¿Por qué por ceros y unos? Porque el código binario es un lenguaje que los computadores trabajan por ceros y unos, se trabaja por una serie de octetos. Esta información específica es el lenguaje por el cual dos computadores pueden comunicarse. Esta información se guarda mediante los discos magnéticos recubiertos dentro de cada uno de los sectores. Cada disco dispone de uno o dos cabezales de lectura y escritura, ya sea en números o en capas utilizables. Igualmente, donde se guarda el sistema operativo en un sector llamado sector cero. El sector cero viene siendo un elemento principal del disco duro que va a permitir pues el guardado de esta información. Vamos a hablar ahora de la unidad central de procesamiento. Recuerden que hace unos momentos les hablé del chip, incluso hice esta forma. Observen la imagen, el tamaño del disco de la unidad central de procesamiento. Cuando hablábamos de la CPU o la unidad central de procesamiento, viene siendo aquel chip o aquella pastilla que viene siendo insertada dentro de lo que es la tarjeta madre. Es llamada también como un procesador central. Por su importancia se le dice que es el cerebro de la computadora o también conocido como el corazón de la misma. ¿Por qué se le dice estos aspectos a este procesador o a este dispositivo tan importante? Porque prácticamente debido a él es que el computador tiene un buen funcionamiento correcto. Controla todas las operaciones efectuadas por la computadora y tiene como funciones ejecutar las operaciones de procesamiento de datos, es decir, aritméticas y lógicas, así como también la organización y la coordinación del funcionamiento de los componentes de la computadora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de las operaciones aritméticas y lógicas, se refiere a todas las operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división que nosotros conocemos. Y lógicas vienen siendo aquellas decisiones, si un número es mayor o menor que esta, o por el orden de datos, si viene siendo de esta manera orden alfabético o descendente o ascendente. Ok. Ahora hablemos de cómo está constituido la unidad central de procesamiento. Está constituido por sus partes. Observemos aquí. Tenemos en primer lugar la unidad de control, que es el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se controlan y se gobiernan todas las operaciones. La unidad aritmético-lógica, esta unidad se encarga de realizar las operaciones elementales tipo aritmético, suma, resta, multiplicación y división, y de tipo lógica, que vienen siendo aquellas comparaciones de las cuales acabo de hablar. Entonces, ¿cómo va a estar integrado estas dos unidades dentro de la CPU? Como podemos ver en esta imagen a continuación, que tenemos a la unidad central de procesamiento con las dos unidades, unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Toda información que nosotros ingresemos, sea a través de Internet, sea siendo escrita o cualquier información que guardemos dentro de nuestro computador o que podamos percibir o observar dentro de cualquier dispositivo electrónico o computador, va a entrar primero a la memoria principal. Una vez entrado a la memoria principal, se obtendrán una serie de instrucciones a la memoria que pasarán a la unidad de control. ¿De qué se va a encargar la unidad de control? De
de codificar las instrucciones en comandos. Estos comandos vienen siendo en un lenguaje específico, ya que ya lo hablamos que era el lenguaje del código binario. Una vez esta parte va a pasar a la siguiente función, que es la unidad aritmético-lógica, donde se van a ejecutar esos comandos. Esta es la tercera opción. Recuerden, la primera en la memoria principal, obtención de la información, la segunda unidad de control, de codificación de las instrucciones, y la tercera viene siendo la unidad aritmético-lógica, donde se ejecutan comandos. Una vez estos comandos hayan sido ejecutados, la información va a volver a la unidad de control y luego a la memoria principal. A esta instrucción o a este cuarto paso se le coloque como almacenar resultados en la memoria. Son los resultados lo que se va a mostrar dentro del computador en la memoria. Por supuesto, para que esta memoria pues pase a la memoria permanente o a la memoria principal o a la memoria pues digamos del disco rígido, debe guardarse esta información. Debe hacerse la ejecución del guardar dicha información dentro del computador, ya que al momento que nosotros visualizamos una información dentro de nuestro computador y no presionamos el comando o no presionamos la instrucción o el menú de opción guardar como guardar dicha información, solamente será momentánea, se mostrará solamente por la memoria principal. Esta será guardada por una cierta cantidad de tiempo y luego desaparecerá. Ok, pasemos a la última parte. Muy bien, continuemos con esta última parte. Cuando hablamos de las unidades de almacenamiento o las unidades de entrada y salida, vienen siendo aquellos dispositivos encargados de procesar información, ingresar información o permitir la salida de información. Por eso es que cuando hablamos de las unidades de entrada y salida, son todos aquellos dispositivos que conectan la computadora con el mundo exterior. Permiten a los usuarios comunicarse con la computadora o las computadoras comunicarse con otros equipos u otras computadoras. Como las computadoras solo se entienden y trabajan en su propio lenguaje basados en bits, ya lo hablamos hace unos momentos, código binario, ceros y unos, entonces las unidades de entrada y salida hacen la conversión necesaria para lograr la comunicación con el usuario. Las computadoras sirven como una interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que viaja a través de las redes o a través de la red de redes, conocida como Internet, o por lo menos cuando hacemos una conexión al computador, técnicamente, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Prácticamente el lenguaje de código binario que tiene el computador o que prácticamente el computador nos va a transmitir a nosotros será transportado o será pasado pues a un lenguaje que es el nuestro. Puede ser a inglés, español o cualquier otro lenguaje en el cual esté configurado nuestro sistema operativo o nuestros dispositivos electrónicos, ya que pues toda la información a nivel informático en la red viaja a través de código binario. ¿Cuáles vienen siendo estas unidades de entrada y salida? Como podemos observar aquí, pues vienen siendo los dispositivos que captan o digitalizan la información para el usuario, es decir, aquellos que se envían la información para ser guardada en el computador. ¿Y cuáles son los dispositivos? El teclado, el mouse, el escáner, monitor, la webcam, las cámaras digitales, las cámaras web e inclusive pues vienen siendo también los joysticks o aquellas palancas de juegos que ya son muy poco conocidas, pero aún se utilizan. Las unidades de entrada y salida, ojo con esta, vienen siendo los dispositivos que muestran o proyectan información hasta el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar o comunicar o proyectar o dar al usuario cierta información de la misma forma que se encarga de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todo tipo periférico es de esta información para el usuario, el monitor, la impresora, el fax, los altavoces, los auriculares son periféricos o son dispositivos de salida de información, son aquellos que permiten la salida de esa información, es decir, la visualización o la impresión de dicha información. Puede ser por las pantallas, los audífonos, impresora, en fin, cualquier dispositivo que permita la salida de información del computador o algún dispositivo electrónico. Recuerden que cuando hablamos de dispositivos electrónicos pueden ser computadora, laptop, algún smartwatch, algún teléfono inteligente, reloj inteligente, en fin. Ok, ¿cuáles vienen siendo los tipos de procesamientos actuales? Hablamos del año 2024, ya posiblemente pues vamos a hablar del año 2025. Recuerden que hasta el momento solamente llevamos 6 meses de este año 2025 y pues hay que ir proyectándonos, pero hasta el momento en el mercado, los procesadores que tienen más auge en el mercado vienen siendo los que tenemos a continuación. Por Intel o por Intel Core tenemos pues, los procesadores i7, i5 y 9 que vienen siendo los que tienen mayor auge y mayor rango. Por AMD tenemos el Ryzen 5800X y 7800X 3D, que vienen siendo los dispositivos o aquellos procesadores más poderosos o con gran mayor auge en el mercado.
y los AMD Ryzen 7, que vienen siendo 5700G y 5700X, vienen siendo los más vendidos hasta el momento para el año 2025, como lo fueron vendidos para el año 2024. Es decir, estos son los mejores procesadores que existen actualmente en el mercado. Aquí en Venezuela conseguimos principalmente los Intel y AMD, que vienen siendo, pues, como ustedes saben, los más conocidos. E inclusive, claro, el rango de precio de estos computadores con este procesador ya oscila entre el alrededor de los 400, 500 o $600. Recuerden que viene siendo dependiendo también de las actualizaciones que vayan llegando a los nuevos equipos, de repente pantallas un poco más grandes, una gran cantidad de memoria puede pasarse. Más o menos un disco duro en la actualidad puede estar llegando entre 512 gigas de memoria e inclusive están llegando computadores con disco duros de 1 terabyte de memoria de información. Ok, ahora, pues, como hemos hablado ya bastante sobre la CPU, las CPU más comúnmente utilizadas por las PC o las computadoras personales, PC significa computador personal y recuerden que computador personal viene siendo aquel computador de escritorio que conseguimos en nuestra casa o en nuestras oficinas. Cuando hablamos de laptop, vienen siendo aquellas por computadoras o aquellos dispositivos que prácticamente pues tenemos todos nosotros, que están hechos por Intel y desde que IBM eligió el chip Intel 8800 para las PC de IBM originalmente, la mayoría de los clones de las PC se han utilizado en CPUs de serie Intel. ¿Qué quiere decir? Pues por lo menos la mayoría de equipos que con el procesador Intel los ha manejado siempre Microsoft. Microsoft pues siempre ha tenido ese interés por Intel y ellos pues han manejado desde bastantes años atrás estos dispositivos electrónicos. También tenemos lo que son la serie de ordenadores de Macintosh de Apple, que ya vienen siendo un poquito más desfasados, pero tenemos hoy en día otros dispositivos electrónicos de la Apple que han utilizado pues los procesadores como vienen siendo los de Motorola. Este logo muy conocido de Motorola. Yo creo que a muchos les dirá, uy, Motorola crea procesadores o discos o procesadores para computadores. Sí, Motorola realmente es una compañía bastante grande, es una empresa internacional o a nivel mundial que tiene un gran mercado electrónico y pues ellos han incursionado en estos aspectos y han trabajado muy bien con Apple desde hace bastantes años. Muy bien, continuamos. Las unidades de memoria principal. Está formado por posiciones de almacenamiento direccionables, celdas de elementos de memoria, donde se pueden almacenar desde un byte, que es representado por una letra, un número, un carácter o control. Como la unidad de medida de memoria en términos de byte es la cual se agrupa 8 bits, es decir, de ceros y uno. Cuando hablamos de un byte, viene siendo 8 bits. ¿Por qué viene siendo 8 bits? Porque es un octeto. Este número de 8 bits viene siendo integrado por 8 números de ceros y uno. Eso se le conoce como un byte. Es decir, esto viene siendo un octeto. Y por lo tanto, esta unidad de almacenamiento de información se le conoce como un bit. El tamaño de la memoria principal se mide en la cantidad de bytes que se posee o se almacena generalmente y se expresa en múltiples unidades básicas del byte. Es decir, por ejemplo, de esta forma. Cuando hablamos de los bytes, por lo menos un byte viene siendo pues una unidad bastante pequeña que permite pues prácticamente 8 bits. Pero cuando tenemos 1000 bytes, se habla de un o 1024 bytes, se habla de un kilobyte. El kilobyte en la actualidad viene siendo una de las unidades, perdón, una de las unidades de almacenamiento más pequeñas existentes en la actualidad. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de la siguiente unidad llamada megabyte, o sea, es decir, un megabyte va a equivaler a 1024 kilobytes. Es decir, viene siendo 10 elevado a la 2 kilobytes, viene siendo un megabyte. Y cuando hablamos de un kilobyte, viene siendo 10 elevado a la 2 en el caso de los bytes. Y cuando hablamos de un gigabyte viene siendo 1024 gigabytes. Es decir, 2 a la 10 elevado, 2 es decir, 2 a la 10 elevado en megabytes. Y cuando hablamos de la siguiente unidad llamada terabyte, un terabyte viene siendo aproximadamente 1024 gigabytes. Es decir, va a ir aumentando hasta que pasemos de terabyte, exabyte, petabyte, es decir, son varias unidades de almacenamiento. Es igual cuando hablamos de unidades, por lo menos kilogramos, gramos, decagramos, decímetros, es prácticamente esta parte matemática que se utiliza dentro del aspecto de la computación. Ahora, ¿qué característica debe tener la memoria?
Está formada por posiciones de almacenamiento direccionables al azar o de forma aleatoria. Tiene sus siglas RAM, es decir, RAM Acceso Memory. El contenido de las distintas localidades que conforman pueden ser cambiantes fácilmente. Por lo general es única, es volátil. Su contenido se pierde al apagar el computador y su capacidad es limitada. ¿Qué quiere decir? Que esta memoria principal o la memoria RAM es una memoria limitada, es una memoria que se utiliza a una cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad de dispositivos. Por lo tanto, hace rato cuando les comenté a ustedes que toda información debe guardarse, sí, porque la información al momento de que se apague el computador, pues se pierde dicha información. Como les estaba diciendo con esta idea o con esta información, para finalizar pues prácticamente lo que viene siendo esta unidad de aprendizaje o este pequeño o esta primera unidad correspondiente a introducción a la computación, debemos estar muy pendientes, muy alerta con nuestros computadores. E inclusive el tener el conocimiento de la información sobre este contenido, pues es bastante básico. Sé que esta clase pues no se dio en el tiempo que corresponde, ya que se realizó la primera evaluación, la primera unidad uno, pero realmente es bueno y interesante de que ustedes observen esta clase sin importar que ya haya pasado la evaluación, porque realmente toda la información y todo lo que se dijo aquí, pues realmente es sumamente importante para ustedes como estudiantes de esta unidad de aprendizaje y específicamente de esta asignatura. Bueno, mis estimados estudiantes, espero nos podamos encontrar en la segunda unidad de aprendizaje. Espero nos podamos ver pronto, que estén muy bien. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacerla por los canales que ya ustedes conocen. Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a la orden para ustedes. Que estén bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.